Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! El gran éxito que están teniendo las herramientas de IA generativa ha hecho que nos planteemos una serie de cuestiones que hasta hace muy poco no habíamos considerado dentro del sector tecnológico. ¿Van a desaparecer los programadores? ¿Los proyectos serán más baratos? ¿Van a pedir los clientes más proyectos relacionados con la IA generativa? Soy Maribel Tirados, estos apasionados por la tecnología, y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo afectarán las herramientas de IA generativa a la gestión, rendimiento y rentabilidad de los proyectos de transformación digital. Para esto me acompañan Jesús Pau de la Cruz, Santiago García Bonacho y José Alberto Ruiz Casarrubios, arquitectos de soluciones en Paradigma Digital. Chicos, cuando queráis. Muchas gracias, Maribel. Antes de empezar, comentar que, como nos ha introducido Maribel, somos arquitectos de soluciones. Tenemos una visión global, tanto a nivel tecnológico como de los distintos procesos de negocio, pero no somos especialistas puros en IA. Que no tenemos ni conocimientos específicos de algoritmia ni cosas por el estilo. La idea que tenemos es charlar sobre cómo vemos la IA, tanto en el presente como en el futuro, sustentado pues, por nuestra experiencia basada en la ejecución de proyectos y haber estado pues, inmersos en distintas áreas de negocio de la compañía. Dicho esto, y si os parece, aprovecho para plantear ya un tema, y es el de si realmente han comenzado a influir las herramientas de IA en el día a día de una empresa. ¿Por qué digo esto? Desde hace un tiempo hay mucha expectación, mucho hype alrededor de la IA, sobre todo alrededor de la IA generativa. Todo el mundo habla de ello, ya sea en podcast, en post, en la televisión. Incluso mi madre me ha preguntado por ello. Y tengo la sensación que de momento la gran mayoría de ese contenido tiene poco fondo. Hay pocas evidencias de su rentabilidad y aparte de ahí hay que tener en cuenta que dichas tecnologías pues, están en un punto de poca madurez. Entonces, ¿veis que la IA haya generado un impacto actual en los proyectos y en las empresas? Si bien digo esto, yo en mi día a día ya he añadido herramientas como ChatGPT o Copilot de forma habitual, como si fuera un compañero que tengo a mi lado ayudándome en las tareas que tengo que realizar. Pero no sé cómo lo veis vosotros. A ver, yo en mi experiencia más o menos coincido con lo que estás comentando. Yo creo que a nivel personal, en nuestro día a día, todos ya hemos metido herramientas de inteligencia artificial. Y en nuestro trabajo también, pues muchos a nivel personal, pues ya trabajamos con Copilot y nos apoyamos todo lo que podemos en ChatGPT. Yo lo que sí que veo es que a nivel empresarial, pues todavía hay dudas, se están haciendo a lo mejor alguna pruebecilla, pero todavía no está explotando. Ahí creo que falta todavía un tiempo. Sí, yo opino muy parecido, con la salvedad de que creo que hay distintas velocidades. O sea, creo que en España, a nivel de creación de software, consultoría, etcétera, creo que hay coincido totalmente con mis compañeros que de momento estamos sin utilizar demasiado la IA generativa. Lo que sí que veo es que en Estados Unidos sí que existe ya un uso bastante generalizado en muchas industrias. Concretamente la parte de generación de contenido, por ejemplo, sí que se está usando bastante. Y la parte por ejemplo, de copilots o de parte de generación de código, pues también creo que sí que se está usando. Con lo cual yo creo que estamos un poco, ya empezamos con retraso aquí en España. Pero vamos, en principio, en mi opinión, es que a nivel personal se está usando, pero a nivel empresarial, poco. Sí, yo creo que a nivel empresarial, sobre todo también en España, todavía tenemos las típicas empresas que son muy reacias a adoptar cosas nuevas. Ya en este caso sea la IA, pues ya sea a lo mejor por temas legales, por desconfianza, incluso por cultura. Entonces ahí sí que coincido que vamos todavía un poquito a la cola. A mí me ha gustado lo que ha dicho Santi de las distintas velocidades, porque sí que es verdad que lo pienso exactamente igual. Y es verdad que estamos aquí en España, estamos en una etapa temprana, pero yo voy a poner el mismo ejemplo que hemos dicho, que estamos hablando de la IA generativa, ¿no? Yo siempre he estado enfocado en temas de backend, en tecnología backend, y en este último año pues he tenido que afrontar por retos, ya sea usando tecnología frontend o incluso temas de procesamiento masivo de datos. Lo habitual en estos casos, ¿no?, es pasar de una curva de aprendizaje hasta que te familiarices con la tecnología y ya empiezas a ser autónomo. Pero es verdad que utilizando herramientas como ChatGPT
he conseguido ser autónomo desde el primer momento, por decirlo, con todos los beneficios que ello conlleva. De aquí, otra duda que me surge es, ¿creéis que en un futuro a corto, medio, largo plazo los equipos se van a ver reducidos sacando el mismo trabajo adelante? Es decir, nosotros que actualmente trabajamos en una consultora tecnológica, ¿veis viable reducir el tamaño de los equipos utilizando la IA? Independientemente del área que sea, de ejecución de proyectos en este caso, pero ya sea preventa u otro tipo de área. Lo digo sobre todo porque la competencia con otras empresas, la reducción de costes puede ser clave. A ver, en mi opinión, sinceramente creo que sí que se van a poder, no sé si reducir muy drásticamente o no, pero sí que creo que los especialistas o las personas muy especialistas en ciertas cosas, sí se va a poder reducir el número de personas que trabajan en un proyecto y sobre todo tareas muy repetitivas. Voy a poner el ejemplo de generar, por ejemplo, datos de prueba, generar, generar también casos de prueba, calidad de código. Todo eso creo que se va a reducir bastante. Luego a nivel de gestión, pues seguramente el tema de generación de informes, incluso un forecast para ver cómo vamos y demás, creo que también mm, no sé si necesitarán 3 o 4 personas a lo mejor en proyectos grandes, a lo mejor con una persona va a sobrar. Correcto, sí, yo coincido otra vez. Además, yo creo que al final la IA lo que va a generar es claramente una diferenciación entre distintos perfiles y distintas tareas de perfiles. Va a haber tareas, al final, si tú quieres que algo sea más óptimo, lo que necesitas es hacer tareas en paralelo. Entonces, va a haber unas tareas que no van a ser independientes, que van a ser, por así decirlo, no vas a necesitar una decisión, tomar una decisión así como trascendental, y esas tareas son las candidatas principales para ser llevadas a la IA, y al final, pues todos los perfiles que actualmente están dirigiendo, o sea, están realizando ese tipo de tareas, pues lógicamente van a ir reduciéndose las tareas repetitivas. Luego, por supuesto, habrá una serie de tareas que conllevan un razonamiento especial, una correlación de conceptos que va a tener que seguir, y sobre todo una toma de decisiones que tengan, yo qué sé, pues consecuencias legales o consecuencias en vidas humanas que van a tener que estar todavía siguiendo la responsabilidad de esas tareas, tienen que ser todavía de seres humanos, con lo cual eh, los equipos van a tener que haber personas todavía, pero lógicamente va a haber mucho trabajo que actualmente están haciendo personas que van a poder ser sustituidos por IA, está claro. No sé si sabéis quién es José Elías, que es el emprendedor este español que es famoso, que ha entrado en la lista de Forbes y se ha hecho influencer ahora, que participa pues, en varios podcasts de estos de emprendimiento, dando su opinión sobre distintos temas. Y es que justamente estuve escuchando el otro día, en un extracto de alguno de sus podcasts, que estuvo hablando sobre el futuro de la IA y que los únicos puestos de trabajo que van a perdurar son los trabajos físicos. Claro, a ver, vamos a coger esa declaración vamos a tomarla con pinzas, pero sí que me hizo plantearme pues, ciertas cosas a la hora de que encaras tú, por ejemplo, un proyecto, ¿no? Normalmente partimos Sí, de que tenemos X especialistas cuando se empieza un proyecto de distintas tecnologías y es normal encontrarte pues, durante el desarrollo de dicho proyecto que algunos perfiles pues, van a tener más carga de trabajo que otros en determinados momentos. Yo tengo ese símil con las CPUs. Tú imagínate que tienes 8 CPUs en tu ordenador y va a haber va a haber cores que más que sus CPU cores, va a haber cores que van a estar con un rendimiento alto y otras que tienen un rendimiento bajo, ¿no? Pero sí que me resulta interesante plantearme en qué pasaría si en vez de tener esos especialistas tuvieras gente que es multiterreno. Es decir, que tengan una visión global, una visión end-to-end y que sean capaces pues, de sacar tareas independientemente de la tecnología que hay, o sea, apoyándose desde la IA. Que utilicen la IA pues, como un superacelerador. Sí que ahí luego nos metemos en el campo del tema de la productividad y el rendimiento con la IA, ¿vale? Pero ¿creéis que habrá perfiles prescindibles, o mejor dicho, más que perfiles, habilidades o skills que se van a hacer pues, imprescindibles en la adopción de este tipo de tecnologías? Y esto lo podemos extrapolar no solo en tema de ejecución de proyectos, sino en las distintas áreas de negocio, ¿no? A mí en particular sí que se me ocurren algunas desde el entendimiento del negocio para saber usar bien esas herramientas de IA, como el conocimiento de algoritmia, etcétera, etcétera. Pero no sé qué opináis vosotros respecto a ello. sí, yo ahí creo que va a haber perfiles, los más
creativos, los más pensadores, o como decía Santi, los que tienen que decidir, esos perfiles van a ser, yo creo, imprescindibles. Al final la IA va a ser tu asistente, igual que puede ser ahora un GPS, y te va a dar varias alternativas, incluso varias rutas, y tú tendrás que elegir en base a tus intereses o a lo que quiera el cliente en el caso de en una consultoría. Entonces yo creo que esos perfiles, que además tengan unos skills de humanidades, de ética también, porque habrá decisiones que pueden ser éticamente cuestionables, van a ser, yo creo que bastante útiles, y creo que habrá que ir por ahí. Perfiles más de ejecución de tareas repetitivas, yo creo que esos van a ser más prescindibles. Al final yo creo que la propia evolución. En todas las profesiones, al final han ido adoptando, pues, o bien máquinas o robots o cualquier cosa que les ayudan en su día a día. Pues yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Que les hacen esas tareas duras o tareas de repetición, pues aquí yo creo que pasará lo mismo. Ujú. Un poco relacionado a lo que comentabas antes, Jesús, creo que al final lo más importante, bueno, va a haber una parte que vamos a ver en breve, que es la parte de la evolución de de las legislaciones. Al final hay una cosa súper importante a la hora de trabajar, de efectuar una labor, tanto en el mundo físico como en el mundo virtual, por así decirlo, que es tomar la consecuencia que tienen nuestras tomas de decisiones. Y al final esa consecuencia puede ser una consecuencia también legal, ¿no? Entonces, al final esas decisiones, como tú has dicho antes, que comentaba, como decía Oscar, ¿cómo era el podcast que has comentado? José Elías. José Elías, vale. Pues como bien decías, al final dice, va a desaparecer todos los trabajos salvo los físicos. Pero incluso puede ser los físicos. O sea, al final es verdad que hay una toma de decisiones ahí que, por ejemplo, si tú conduces un coche, lógicamente puedes matar a una persona y eso conlleva una consecuencia legal. Si tú llevas a un banco a bancarrota, pues hay muchos despidos. Eso también tiene una consecuencia legal. Entonces, si al final existe una IA que está decidiendo las inversiones de un banco, por ejemplo, y toma una decisión incorrecta, pues claro, eso tiene muchas consecuencias. Con lo cual, va a tener que haber siempre una persona ligada a esas decisiones. Luego, en cada ámbito de decisión, por ejemplo, un programador, pues si decide utilizar un bucle for o un while o lo que sea, es una decisión que está tomando. Ahora mismo, pues bueno, es una decisión de bajo nivel que está en su scope. Entonces, a lo mejor ese tipo de decisiones, pues llega un momento las puede tomar la IA. Entonces, pero siempre yo creo que los perfiles se van a ir diferenciando más que nada, más que por sus skills, porque todos los skills van a estar potenciados por un copilot que les va a habilitar como más skills a la gente, van a estar un poco definidos por las decisiones que tienen que tomar y en el scope que las tienes que tomar. Entonces, al final, eh, si la consecuencia de mi decisión conlleva vidas, conlleva empleos, conlleva lo que sea, pues tendrá que haber una persona. Lógicamente, toda la asistencia a la toma de esas decisiones, pues lógicamente podrá ser llevada a cabo por IAs y lógicamente, si yo tengo una rapidez de tomar una decisión, yo en vez de tomar una decisión que antiguamente tardaba 2 semanas, ahora tardo 2 minutos, porque tengo toda la información al instante, pues lógicamente podré tomar más decisiones, con lo cual, si había 10 personas tomando decisiones y ahora yo puedo tomar las decisiones por 10, pues lógicamente, pues resulta que podemos prescindir de 9 personas. Eso es lo triste y es un poco donde empiezan a ver las implicaciones éticas de toda esta tecnología. Y luego, bueno, luego me paro aquí, porque si no me enrollo. Luego seguimos con qué podría pasar en el futuro cuando esas decisiones realmente conlleven prescindir de un montón de cosas que se están haciendo actualmente, como Eso por es, sí. ejemplo, podemos prescindir del código, incluso podemos Ujú. directamente, lo introduzco aquí y luego hablamos sobre ello, pero imaginaros que ya no necesito un potenciador de código, sino yo lo que tengo es un modelo que lo tengo entrenado para ciertas cosas y directamente el modelo me genera un UX y ese UX yo hablo con él y directamente me Eso resuelve es. mi problema. Luego hablamos un Ujú. poco más sobre esto. Lo dejo ahí. Hay una cosa que habéis dicho los dos que me llama la atención y porque es decir, va a depender mucho de las personas y es todo el tema de las implicaciones éticas, ¿no? Que tiene el uso de la IA. Aquí me da por pensar, decir, ¿dónde pones el nivel de lo que es ético y no es ético? Es como en la vida, ¿no? O sea, en general, ¿qué es ético y no es ético? Pero aquí en particular, lo que ha comentado Santi, a lo mejor
de que usar la ética puede conllevar despidos y se mete ya en franjas éticas, pero es que a lo mejor para una persona que haya despidos le da exactamente igual porque lo único que quiere es tener ganancias, ¿no? Por decirlo de una manera. ¿Dónde ponemos ese límite? Es decir, yo no sabría decirte ahora mismo dónde ponemos ese límite. ¿Va a depender de las empresas? ¿Va a depender de las personas? A ver, yo creo que ese límite va a estar complicado y muy difuso. Sí que es cierto que el ser humano tiene una capacidad a día de hoy, y espero que siga siendo así en mucho tiempo, que es todo el tema de la empatía. Una IA no tiene empatía. Entonces, yo espero que detrás de esa IA, a la hora de tomar decisiones, sí que haya gente con esa empatía y que sea capaz de evaluar y entender lo que está diciendo esa IA e incluso pedir otras alternativas. Ahí ya va a depender mucho de la persona. Entonces Mm, veremos, a ver, igual que ahora también hay muchos empresarios sin escrúpulos, pues puede ser que incluso la IA hasta lo potencie, no lo sé. Para mí eso sí es un futuro incierto y la verdad es que da un poquito de miedo. da miedo. Nos hemos metido en un Mm. terreno bastante filosófico. Sí. Exacto, sí. Pero, pero sí, sí, al final, es cierto que al final, cuando nos metemos en problemas éticos, sobre todo hablando de la IA, que la IA al final no deja de ser una serie de funciones matemáticas que trabajan con estadística y que se basan en datos. La cantidad de receptores de datos que hay actualmente es brutal. O sea, todos tenemos un aparato en el bolsillo con millones de receptores, bueno, millones, con decenas de detectores de datos. Millones si hablamos de píxeles, por ejemplo. Cada píxeles puede ser un detector de datos. Entonces, al final, estamos prácticamente espiados. ¿Y dónde se está usando la IA mucho ahora? Que de una manera bastante subterránea, ¿eh? Y que depende mucho de ese tipo de decisiones éticas que acabo de hablar, que para mí es la política. La política en sí misma no deja de ser los que van a legislar. La opinión pública al final es la que va a hacer. ¿Dónde está ese límite que preguntabas tú, Jesús, antes? Pues en la opinión pública. O sea, lo que opine Ujú. la mayoría, pues al final la prensa. Si al final la gente ve ético o ve correcto que una IA conduzca un taxi, por ejemplo, pues empezaremos a ver taxis conducidos por IAs y yo estoy seguro que lo harán mejor que las personas, porque además aprenderán un accidente de un taxi, lo aprenderán el resto de los taxis, además será por ley. Con lo cual, creo que al final, por eso digo, hay una implicación filosófica que es el tema de, oye, ¿puedo influenciar en los votantes directamente con la IA? Con lo cual, indirectamente, voy a influenciar en esas decisiones éticas que va a poder tomar la IA. Pues la respuesta, tristemente, es que sí. Y de hecho, todos sabemos que Trump, en su campaña de la anterior, usaba la IA para generar contenido y seguro que en la campaña actual también lo ha usado. Y también se usa IA para generar opinión, se usa IA para un montón de cosas, porque además la IA en ese sentido, no me refiero a la IA generativa, la IA normal y corriente, al final no deja de ser un tratamiento estadístico de un montón de datos. Con lo cual tú sabes lo que a la gente le gusta y lo que haces es que se lo das. Con lo cual la gente te apoya y te vota. Eh, Todo esto dibuja un futuro bastante distópico, pero probable. La verdad es que es tristemente, pero es probable. Sí, eso. Pero bueno, no sé. Yo por momentos me he dado cuenta que estaba en la película esta de Yo Robot de Will Smith, no sé si la habéis visto, que se Sí, encuentran en la sí. misma tesitura. Pues bueno, parecida ahí. Vale, cambiando un poquito de tema, sí que me gustaría o plantear este tema para ver vuestra opinión sobre cómo le convences a un CEO sobre que adopte la IA. Es decir, cómo afecta ahora mismo la IA en el rendimiento general de un proyecto. Si hay un aumento real de la productividad, existen limitaciones a considerar. Es verdad que creo que estamos en una etapa muy temprana, no sé si compartís mi visión, pero creo que a futuro, creo que las empresas que no adopten la IA pueden quedarse muy estancadas. Eso es. A ver, yo aquí, al hilo de lo que comentaba antes, de que creo que en España vamos un poquito más retrasados, por decirlo así, pues ya sea por nuestra cultura y demás. Yo creo que ahora mismo hay dos tipos de personas, y ahí podemos englobar a los CEOs. Entonces, creo que hay aquellos que sí que están viendo que viene una ola de verdad, no como otras olas que ha habido que luego al final han llegado a nada. Yo creo que
están viendo que viene una ola que puede ser una revolución. Y luego hay otro tipo de CEOs, pues, que son del pensamiento de, bueno, ya ha habido muchas como esta y esto se va a quedar ahí un poco en nada. Entonces, convencer al primer CEO es sencillo, porque ese CEO ya está convencido y ya lo cree. Ve que él sabe qué dolores o qué puntos de mejora hay en su empresa o dónde se puede optimizar. Si vamos a una consultora, pues por ejemplo, vamos a preventa en cómo tratamos las RFPs que nos llegan de los clientes, si tenemos que poner a varias personas a leerlas, a resumirlas, etcétera, todo eso se va a agilizar. En temas de selección, pues seguramente se puede agilizar bastante. Y a la hora de desarrollar el proyecto también. Entonces ahí ese CEO ya está convencido. El problema viene con los que creen que esto es algo que pasará. Entonces, ahí es difícil porque además necesitan métricas y creo que en muchas empresas no hay métricas de qué estamos o dónde se nos está yendo ahora el dinero o el tiempo y con cómo lo podemos mejorar aplicando ciertas herramientas. Entonces yo creo que ahí va a haber que hacer mucho trabajo de primero medir, de buscar alternativas. Algunas serán con IA, otras sin IA, y en las que sea la IA, además habrá que tener en cuenta cuánto va a costar esa IA. Pues yo creo que es algo que con el hype no se suele tener en cuenta y eso sí que hay que meterlo en ese business case a presentar a ese CEO, sí que habrá que meter todos esos supuestos. Totalmente. Y además creo que, a ver, yo creo los CEOs que no se dejen convencer, los CEOs que sigan tirando por la parte antigua, al final van a estar muy influenciados por la sociedad que se ha formado en su empresa, porque al final la gente que está trabajando, la persona laboral, una de las más reticentes al cambio suele ser pues, las organizaciones humanas. Entonces, al final, ¿qué problema va a haber? O sea, ¿qué puede pasar en el futuro? ¿Qué es lo que podría pasar? Que las empresas que no se actualicen, pues serán barridas por esa ola que comentaba José antes. O sea, habrá empresas nuevas que partirán de cero, donde habrá CEOs convencidos y sobre todo, muy importante para mí, ya dejará de haber esa división entre negocio y tecnología, que a mí yo siempre la he odiado. O sea, no, perdón, no tecnología, sino, bueno, sí, tecnología o técnico. Muchas veces se dice, no, es que eso es técnico. Yo creo que va a dejar de pasar eso, o sea, ya no es técnico, no es técnico. Va a haber CEOs muy, muy, muy técnicos, con muchísimos conocimientos tanto de IA o de propia algoritmia o incluso solamente de la propia aplicación de esa IA, y que esos CEOs van a entender por qué les beneficia y van a ser empresas mucho más competitivas, con lo cual las empresas antiguas van a quedar como auténticos dinosaurios y lo que va a pasar es que las van a pasar por encima. Entonces, a ver, mi opinión, es una opinión, no sabemos, no tenemos la bola del futuro, pero sí que da la sensación de que en un mundo capitalista, vamos a decir que esto vale, está regido por leyes, pero no deja de ser un mundo capitalista, aquí es la ley de la selva, es la ley del más fuerte. Y el que sea más competitivo, pues sobrevivirá, y el que no sea competitivo no sobrevivirá. Entonces, esto en sí mismo es un argumento de venta. O sea, tú ya le dices, oye, te vas a quedar obsoleto, tu empresa no va a ser competitiva, se puede usar como argumento de venta. Luego bajas a más bajo nivel y empiezas a decirle, bueno, en cada una de las líneas de tus procesos, pues te podemos optimizar lo que sea. Pero en sí misma la propia idea de que te vas a sacar el lote puede ser un argumento de venta. Y además, no solo es una idea, es que puede ser una realidad. O sea, yo creo que van a llegar empresas que van a barrer al resto, Sí, sí, con totalmente de muchísimos menos acuerdo. empleados. Totalmente de acuerdo. Luego otra duda que me surge justamente con el ejemplo que hemos ido dando pinceladas sobre las personas, que puede haber una reducción de personas en proyectos, en compañías, etcétera, etcétera. ¿Vosotros creéis de verdad que la IA lo que hace realmente va a abaratar los proyectos? ¿O es unas expectativas que tenemos muy altas de que nos vamos a ahorrar en ciertas cosas? ¿Cómo veis vosotros este tema? Es decir, saltamos al CEO, que el CEO obviamente mirará todo este tipo de cosas. Nosotros como personas, arquitectos de soluciones, ¿cómo veis ese aspecto? A ver, yo ahí tengo, igual es una opinión. Yo creo que a día de hoy es pronto para ver si de verdad, hoy día
y se está produciendo ese Sí, ahorro de costes y demás. es pronto, José, es pronto, pero mira el ejemplo que he puesto yo, lo de que una persona es capaz de hacer Sí, distintas cosas sí, de la tecnología, ¿no? Tampoco es tan pronto, es decir, ya estamos en una época o en un momento en el que ya se puede ver evidencias, no evidencias a lo mejor radicales, pero ya sí que vemos cositas. sí, claro, lo que vemos hoy es esa facilidad de que una persona, pues a lo mejor sin unos conocimientos muy específicos en algo, es capaz de sacar ese algo. Lo que estamos obviando un poco, que es lo que comentaba antes que suele pasar en la época del hype, es que todo esto también tiene un coste, es decir, todas las herramientas de IA tienen un coste, a medida que se usen cada vez más, ese coste va a subir. De hecho, puede ser que si nos vamos a proveedores que nos ayuden en esas herramientas, veremos a ver cómo evolucionan esos precios. Entonces, todo eso al final, a la hora de ver a nivel subjetivo la productividad, es cierto, dices, donde tenía 3 personas, ahora a lo mejor tengo una, vale, perfecto, y sacan el mismo trabajo. Habrá que ver luego, cuando se saquen los números de los proyectos, yo creo que a día de hoy habrá que ver si eso es rentable. En un futuro no tengo ninguna duda, porque creo que todo eso empezará a usarse más, se empezará a abaratar y demás. Pero a día de hoy hay que tener en cuenta todo en la ecuación. Entonces, a nivel de personas o de gente en un proyecto, creo que sí, a nivel subjetivo se va a ver. A nivel objetivo, ahí hoy día, a día de hoy tengo un poquito de duda. En el futuro no. Claro, yo sí, si pongo mi eje de coordenadas en el empleado, ¿no? No en el CEO. O sea, un poco ahora, estábamos hablando antes un poco desde la posición del CEO y José un poco también ha hablado desde una posición de la empresa. Pero si yo pongo mi eje de coordenadas en el empleado, y claro, tú como empleado, claro, ahí entramos en la palabra productividad, ¿no? Yo desde el empleado, pues, oye, que has tardado una tercera parte de lo que tardabas antes, has tardado mucho menos de lo que tardabas antes. Entonces, claro, me van a mandar más cosas. O sea, claro, desde el punto de vista del empleado, al final la productividad es una cosa que puede ser hasta negativa para Sí, ti. pero Luego, no, claro, desde el punto de vista del CEO, lógicamente, va a decir, pues bueno, despido a este, pero claro, el empleado dice, oye, es que me van a despedir. Entonces, ahí otra vez nos metemos en temas éticos y otra vez nos metemos en que va a ser muy difícil el sentido de que claro, ¿por qué a mí me interesa desde el eje de coordenadas del empleado decir que soy más productivo? Porque probablemente, a lo mejor, yo no, pero a lo mejor, bueno, sí, o a lo mejor mis compañeros se vayan a la calle, o a lo mejor lo que sea. O sea, es complicado. O sea, el tema de la productividad siempre es un tema muy controvertido, la verdad. sí, sí. A ver, la idea de la Hablamos desde el punto de vista productividad. del empleado, claro. Eso es, desde el punto de vista empleado, la idea, lo que digo, no es que sufra. Si volvemos a poner el símil, que el core no vaya al 100%, es decir, que vaya a un ritmo que sea aceptable por el ser humano, ¿no? Pero sí, a ver, veo indudablemente las dos partes. Aquí decía Fede Caro el otro día en un podcast que estamos muchos ingenieros de software, estamos sentados en nuestro sitio, en nuestra casa, tranquilamente, muy a gusto, diciendo, vea, encima la IA me hace el trabajo y ahí, cuando ves la barba de tu vecino pelar, ya sabes, pon las tuyas Sí, sí. a Claro, remojar que esto está... ahí va a haber un punto de inflexión que lo comentabas antes, Santi, es cuando esas empresas IA native, por decirlo así, que ese Sí. término ya se usa, empiezan a arrasar. Entonces ahí es cuando ya a nivel de empleado también vas a tener que ponerte las pilas y decir, oye, es que ya no es que yo sea más o menos productivo, es que a lo mejor mi empresa deja de existir. Entonces ya me tengo que poner yo las pilas y empezar a producir como producen esos empleados de esas empresas IA native, por decirlo así. Sí. Está Aquí claro. hay dos puntos importantes con lo que has dicho, que sobre la visión del empleado. Lo que tenemos claro, o lo que yo creo que tenemos claro sobre lo que hemos hablado, es que las herramientas de IA pues, no van a cambiar para siempre la forma de concebimos los proyectos, seguramente, ¿no? ¿Cómo vislumbráis vosotros el futuro? Antes de meternos en cómo se va a adoptar, ¿cómo lo vislumbráis vosotros? Es decir, sí que hemos dado pinceladas, ¿no? Pero vamos a imaginaros que tenemos la bola mágica y somos capaces de ver el futuro. ¿Cómo lo veis vosotros? A ver, yo creo que el trabajo en sí va a cambiar. Ya como decía Santi, no va a haber esa diferenciación de yo soy de negocio, tú eres técnico, sino que va a haber un único perfil. Un único perfil
que va a tener que entender el negocio, ayudándose con herramientas de IA o no, pero ahí va a ser un perfil que va a tener que decidir también. Y luego ese perfil, gracias a esas herramientas, va a poder hacer lo que hoy llamamos técnico, que muchas cosas pues son especialistas. Luego además puede ser, como decía Santi, que el código desaparezca, temas de problemas de calidad, que hoy tenemos a personas viendo a ver qué bug hay en el código o qué defecto de programación hecho, no va a existir, en mi opinión. Yo creo que el futuro va a cambiar mucho más de lo que nosotros nos estamos imaginando. O sea, al final, ha comentado antes José que el código, que posiblemente no haya código. Yo creo que es que el código del futuro, a nivel técnico, va a ser directamente la algoritmia de IA, funciones de estadísticas y cosas que ahora mismo, pues, conocimientos de matemáticas que ahora mismo no tenemos. Entonces, y además creo que muy poca gente, muy pocas empresas van a ser capaces de modelizar tanto el negocio como cualquier otro comportamiento, y al final el resto nos vamos a convertir en menos usuarios. Entonces, cuando al final todo se represente en función de datos, porque al final lo que necesitamos son datos para poder hacer esos modelos, se generen esos modelos de comportamiento y esos comportamientos se vayan entrenando en base a esos datos, y al final tengamos pues un UX, imaginaros una persona directamente, un UX, que ya directamente genera vídeos, genera conversación, genera cualquier cosa que quieras para transmitir eso a una persona, a un ser humano, genera una gráfica, genera un documento, lo que tú quieras, y lo hace de manera que simplemente con entrenar al modelo, eh, usando estos datos que tenemos, que ahora tenemos infinidad de datos, pues al final vamos a poder simular pues lo que hace el software actualmente. Con lo cual, pues da bastante, bastante miedo. Lógicamente, a ver, hay una parte aquí importante, una parte legal, que es importante porque van a seguir existiendo los gobiernos. Va a haber una parte importante física, es decir, voy a tener que tener servidores distribuidos por todo el planeta que distribuyan estas cargas, tanto de datos como de procesamiento, y por supuesto la IA va a necesitar GPUs que procesen sus algoritmos, con lo cual toda la parte, aunque lógicamente en la gestión de esta parte física, de estos CPDs, pues va a haber mucha propia IA en sí misma, pero lógicamente sí que vamos a tener que tener CPDs y además, por otra parte, optimizados a nivel de cambio climático, energéticamente, van a tener Eso es. optimizados para consumir lo menos posible, que lógicamente, a ver, a la hora de optimizar, pues un algoritmo lo va a hacer mucho mejor que un ser humano, con lo cual, pues tú le pasas todos los datos a ese CPD, a ese algoritmo, ese algoritmo decide si apaga máquinas, si no apaga, si hace lo que tenga que hacer. Y más teniendo en cuenta que va a estar todo conectado, con lo cual, si se me cae un nodo dentro de un país o se me cae una zona entera, pues automáticamente se va a rebalancear a otro sitio. Pero ese tipo de infraestructura física va a tener que seguir existiendo. Y luego, bueno, pues nos vamos a reducir a usuarios de esas IAs. Y ya, antes lo ha comentado José, así como de paso, y Jesús también, el tema de perfiles con una idea global, ¿no? O sea, con un amplio. Pues al final yo creo que el futuro va a tener que ser así. O sea, la gente que trabaje va a tener que tener un poco idea de todo, sin ser experto en nada. Ahora te permites no ser experto en nada porque tienes un copilot que te va a ir silbando al oído, pues, qué filósofo dijo esto o qué arquitecto de software del año 2000 dijo tal cosa, otra. Con lo cual, bueno, pues yo qué sé, hay que adaptarse. Además, las expectativas, lo que decíamos de las expectativas altas es que es normal, ¿eh? Imagínate, ya estamos utilizando ChatGPT o Copilot con un tiempo acotado de entrenamiento, pensar que puede pasar esto dentro de 6, 7, 10 años. ¿Cómo puede estar esas cosas entrenadas, ¿no? Sí, sí. Lo que sí que, lo que has dicho, Santi, lo que sí que me deja de pensar es que va a haber como dos perfiles muy diferenciados, ¿no? Es decir, están lo que son los usuarios de la IA, los meros usuarios, y luego está la gente que entrena esos modelos y va a crear nuevas tecnologías, ¿no? Asociadas a la IA. Es una forma de como separar muy radical, pero son perfiles que pueden estar muy acentuados. Totalmente. Y de hecho, se va a generar, yo creo, una desigualdad casi social entre las velocidades de la gente que es capaz de entender
esa algoritmia, esas matemáticas, y la gente que no. O sea, va a haber, por así decirlo, un mundo de listos y un mundo de tontos. Y en el cual el porcentaje de listos pues, va a ser muy pequeño y el porcentaje de tontos va a ser enorme. Y posiblemente caigamos donde los tontos. O sea que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, lo bueno, que esto a ver, es un poco así como irónico, pero lo bueno es que nos necesitan, los listos nos necesitan. O sea, que tenemos que consumir o sea, los listos tienen que estar encima de una ola generada por nosotros y nosotros tenemos que consumir. Es un debate para los gobernantes, decir, oye, ¿cómo consigo que una economía siga consumiendo cuando el 90% de la gente no producen o no pueden producir porque no son necesarios? O sea, o ni siquiera entienden cómo producir. Es un dilema, es un dilema. Sí, sí. Eso es. Y también yo creo que habrá, nosotros que nos dedicamos al software, ahora mismo, pues la mayoría de los proyectos es construir esta aplicación o integra estos sistemas o cosas así. Yo creo que en el futuro eso no sé si seguirá existiendo ese tipo de proyectos, pero creo que habrá otro tipo de proyectos que la IA sí que hoy día no vemos esos requisitos, pero la IA a lo mejor nos va a permitir hacer otros proyectos de, por ejemplo, paso por la calle, la IA sabe que tengo una boda el mes que viene y ya me dice que compre aquí y allá. No me dice que compre, ya me lo da la propia IA y todo eso habrá que construirlo. Entonces, creo que habrá otro tipo de proyectos que nos darán trabajo también a los tontos. Espero. A ver, cuando digo tontos, cuidado, que a ver si... Pues sí. No, yo creo que habrá unos perfiles, un tipo de personas que van a ser capaces de sacar mucho más partido a la IA que otros, por eso que has comentado, que entienden los algoritmos, que son capaces de hacer un buen trabajo con los datos, de limpiarlos, de eliminar sesgos, etcétera, entrenar a esa IA y todo eso, parametrizarla, y creo que habrá otra gente, porque eso al final son unos conocimientos bastante potentes, creo que habrá otras personas que no vamos a llegar a esos conocimientos y que tendremos que ser usuarios como de segundo nivel o algo así. No sé cómo llamarlo, pero creo que ahí también habrá trabajo ahí. Sí, mucho trabajo. Vale, ya para finalizar, atento a todo lo que hemos comentado, ¿no? A mí sí que me llama la reflexión de cómo encaja la IA, es decir, ¿creéis que los equipos actuales están preparados para adaptarse? Y no solo los equipos, las compañías están preparadas para adaptarse. ¿O cómo se debe llevar a cabo esta adopción de la IA? Y os digo el por qué. Porque vivimos en nuestro sector, hemos vivido muy bien respecto a que no hemos tenido problemas de trabajo, ¿no? Es decir, somos personas que siempre o tenemos los conocimientos en los que siempre ha habido una bolsa de trabajo bastante amplia en la que incluso hemos podido decidir cuál es el sitio en el que nos queremos encontrar. Pero esto sí que puede cambiar en el futuro. ¿Cómo lo veis vosotros si las empresas van a querer adaptarse? No. Antes lo ha dicho Santi, que va a venir la ola y es posible que arrase con todo y Eso se es. van a quedar en plan dinosaurios, ¿no? Pero es un dilema, es decir, esto no da para hablar para otro podcast. Es, intentar que hablemos algo para cerrarlo, pero algo corto para cerrarlo, pero sí que resulta un tema muy interesante. Sí, a modo de conclusión, ¿no? Sí. Eso es. A ver, Sí. a modo de conclusión, yo creo que da miedo. O sea, además, una persona como nosotros, que yo estoy bordeando ya los 50, dice, siempre con la mente muy abierta y tal, pero es verdad que dices, soy capaz, o sea, seré capaz de adaptarme a esto que viene. Primero, a ver, por lo menos nosotros yo creo que por lo menos lo vemos, estamos viendo, porque hay mucha gente que ni siquiera lo está viendo. ¿Seremos capaces? Yo qué sé, o sea, yo creo que a mí una de las skills más importantes es capacidad de entendimiento, de leer algo y entenderlo, sea lo que sea técnico, yo creo que en ese sentido, bueno, pues podremos adaptarnos. Llegar ahora mismo, bueno, yo tendría que sacar los libros yo estudié física, tendría que sacar los libros de física, verlos, todas las funciones matemáticas que se están usando y tal, pero vamos, yo no me veo capaz yo ahora mismo de meterme ahí. Yo qué sé, yo lo que ha dicho José antes, yo creo que hay esperanza, creo que va a haber pues eso, va a haber trabajos que se van a tener que hacer, yo creo que vamos a tener que seguir trabajando con las personas,
va a tener que haber... Yo creo que por lo menos se va a repotenciar mucho el tema de cuidado personal, o sea, del hecho de gestor de personas de una manera casi como psicólogo, yo qué sé. Pero yo qué sé, de momento se ve un poco gris. Os dejo, esa es mi conclusión. Gris en el sentido humano. Luego, como bonito de ver qué pasa, pero bueno, a ver qué pasa a nivel humano. Yo creo que como dices tú, es muy bonito, pero vamos, y yo creo que hay esperanza. Además, que aquí faltan muchos detalles y matices, pues temas legales, temas éticos, etcétera, que parece que ahora hay mucho hype y que todo esto se implanta ya, pero todavía faltan. De hecho, solo hay que ver que, por ejemplo, Apple todavía no puede implantar su Apple Intelligence en Europa por temas legales. Entonces, yo creo que todavía en España vamos a tener ahí más tiempo. Y luego, por dar también más esperanza a nuestro sector, la mayoría, sí que es cierto que hay gente acomodada y demás, pero la mayoría de los que estamos en el sector, cuando entramos en él, sabemos que es un sector en el que nunca tienes que parar de aprender y de actualizarte. Entonces creo que si la mayoría hemos conseguido mantenernos un poco al día, yo creo que seguiremos estando al día con una tecnología, con otra o con IA, y también, de hecho, nos ayudaremos de la propia IA para aprender. Sí, yo coincido completamente con vosotros. Estaría bien que dentro de 1 año o 2 años nos pudiéramos volver a juntar los tres y decir, oye, de lo que hemos hablado, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va la ola? Y ver cómo va la cosa y si hemos acertado o no, si nuestros pensamientos van en el camino correcto o ha surgido algo que de repente ha sido una cosa disruptiva total. Así que nada, pues un placer a los oyentes. Nos lo estamos pasando muy bien, la verdad, con una conversación de este estilo. Y nada, agradeceros a los escuchas y nos volvemos a ver en próximos capítulos. Venga, gracias. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.